Bueno, segundo bloque con los expertos, el doctor Abudala Bini y el ingeniero José Petrosino sobre terrorismo. Y ya pasamos del primer bloque donde hablamos un poco de la era, se habló de la era del terrorismo, el terrorismo como un instrumento de manipulación para fines políticos, económicos, etcétera, y que al contrario de la gran propaganda que presenta a los bárbaros musulmanes como los agentes principales, en rigor vemos que hay detrás un armado, mal armado, para esta escenografía y esta obra de teatro tan trágica para tantos que sucumben ante ella. Pero hasta aquí hablamos un poco del fenómeno y su origen y su naturaleza y sus propósitos. Ahora vamos al tema de este fenómeno, desgraciadamente, en el orden local. Y en el orden local, este fenómeno golpea quizás por primera vez, porque todo lo anterior tiene otras características de guerra fría, digamos, de enfrentamientos también muy interesantes, ¿no? De hablar, que el doctor Abudala Bini tenía ese estudio sobre también la manipulación de la Guerra Fría y los agentes de esa guerra, incluso en Argentina. Pero no vamos a entrar en eso, sino que vamos a entrar en que la Embajada de Israel explota, ¿no? Y ese es el principio. Por lo tanto, me gustaría que me hablen de eso. ¿Qué pasó ahí realmente? Porque hasta el día de hoy no cierra, ¿no? Lorenzetti dijo que estaba cerrado, medio cerrado, pero no. Fue un atentado sorpresivo, inesperado, porque no había atentados indiscriminados de ese tipo, no había habido después de la Segunda Guerra Mundial, ni contra los israelíes ni contra nadie. O sea, siempre los atentados hasta ahí eran localizados. Terrorismo ha habido, estaba ETA, estaba el IRA, pero siempre los atentados tenían un objetivo, estaban bien reivindicados. Aparece este atentado raro, un atentado raro. Sin adjudicarse a nadie el tema, digamos, ¿no? Hubo una primera trucha. Bueno, por eso. Una reivindicación trucha. Pero además muy posterior, esa pseudo reivindicación fue muy posterior, no fue en el momento. Apareció el otro día, sí, en un diario de Beirut. Sí, pero, ¿el otro día? Bueno. Sí, era trucha. Sí, Beraja la presentó, me acuerdo que le hace leer a Corach. Me parece que le dice leer, digamos. Que le dice sí, que además, que leer. Pero cuando yo declaré en la corte en el 99, les probé que era falsa. Era mentalmente fácil de probar de que, sin embargo, la corte la usó a esa reivindicación para acusar a esa supuesta yihad islámica, que lo saca de ahí lo de la yihad islámica, esa reivindicación. Que después la CIA les dice que la yihad islámica es el aparato exterior de Hezbollah, y que el jefe de ese aparato se llamaba Mughniyeh. Entonces ellos le piden a la CIA, viajan de acá, viaja Canevari y Richard a Estados Unidos y se traen un papel escrito donde la CIA les dice por escrito que Hezbollah era el jefe de la yihad islámica. Entonces cuando primero acusan a la yihad islámica y después acusan a Hezbollah, Mughniyeh, y después lo acusan a Mughniyeh, pero sale de ahí, y lo dicen, en la acordada donde acusan a Hezbollah dice que porque la CIA se lo pasó por escrito. Déjame decirte cómo se discute Jardín de Infantes en esto. Quiero que me digan qué pasó. Jardín de Infantes. Algo dijo Cristina en el Parlamento, ¿se acuerdan? Sí, pero queremos saber qué pasó. Jardín de Infantes. Porque el método de Jardín de Infantes es el que rige en todos los atentados. Entonces, Jardín de Infantes es: ¿la explosión fue adentro o afuera? ¿Hubo coche bomba, sí o no? Divisoria de agua. ¿El gobierno argentino manipuló brutalmente las pruebas, sí o no? Entonces, tanto en el atentado a la embajada como en la AMIA, lo que nosotros los investigadores probamos, primero, que la explosión fue interior, que se plantó falsamente y mal plantado un coche bomba. Y tercero, que para plantar el coche bomba, la mayoría de los atentados con coche bomba sabemos que logran un cráter donde explota el coche. Entonces, y que queda un 60% del vehículo. Y que queda un 60% del vehículo. Entonces, lo que vemos en el atentado a la embajada es importantísimo, porque esto presenta a la Argentina como pionera de la investigación de los atentados. En el atentado a la embajada tenemos una ventaja enorme. El juez instructor, el juez Alfredo Isordi, es un hombre que logró decir un montón de verdades antes de que lo echen.
Entonces, la otra cosa importante, ¿cómo trabaja un investigador de terrorismo? Nosotros no tenemos informes de inteligencia, nos tenemos que guiar por lo grosero, lo brutal y la inmundicia de la evidencia palpable. Ejemplo, día 1 del atentado, caos, confusión, pero La Nación dice, estuvimos en el lugar de los hechos, se está discutiendo si hubo coche bomba o no, pero no hay ningún cráter. No hay cráter. No hay cráter. Ni hay restos de auto. Ni hay restos de auto. La Nación, esto es lo que hacemos los investigadores. Tomamos en serio las evidencias groseras. Y luego la propia Nación nos empieza a contar cómo empieza a aparecer un cráter que nosotros en broma llamamos el cráter fantasma. Hay otra cuestión muy importante en este atentado, que a la gente... La llave maestra de agua que no está rota. Bueno, explíquelo el ingeniero. Claro, porque en la embajada fue el primer atentado de falsa bandera. Después la AMIA lo corrigieron Claro. muchos de los errores. pero los igual todavía... Claro, tiene todavía mucho- pero quedó, pero en la embajada ya fue alevoso. Y fue tan alevoso que en la misma noche del atentado, en la misma noche del 17, Manzano, en la Casa de Gobierno, le dice a los periodistas, ¿sabés que le han soplado? Apareció el cráter del coche bomba en la calle al lado de la puerta, frente a la puerta. Sí. Eso lo dice el 17 o el 18 a la madrugada. Los periodistas, lógicamente, sale el sol, al otro día 50 Van a ver el periodistas cráter. buscando el cráter. No aparecía el cráter por ningún lado. Lunes, martes, miércoles, nada aparecía el cráter. Viernes, La Nación saca un artículo. La Nación, no Sí, no. el diario de la comunidad Sí. musulmana. Que un articulito chiquito, el del sábado. El sábado que decía cráter entre signos de interrogación. Y decía el pequeño articulito, no han podido todavía encontrar el cráter que el ministro Manzano dijo que había aparecido el día Sí, con 3 días martes a la atrás. noche. O sea, habían pasado 5 días. Y al otro día, el domingo, saca un artículo más largo ya, que muchas dudas y pocas certezas se llamaba el artículo. Y entre uno de los puntos decía, ninguno de los periodistas de La Nación que cubrieron el lugar 12 pudieron encontrar el cráter, eso lo saca el domingo, y saca una foto, yo lo tengo eso, saca una foto. Hay un tema, mientras Después el buscás, cráter José. aparece, después aparece. Sí, un Claro, el cráter cráter aparece la otra semana. Pero medio mal hecho, ¿no? O sea, un poco chico. Y el parece que- no, el cráter grande, pero demasiado grande. demasiado Acá está, grande, mirá. al contrario. Acá está el artículo del domingo de La Nación. Este es el artículo del domingo de La Nación. Este artículo solo prueba la inexistencia de yo. Y acá está la foto que publica La Nación, con bastante... O sea, a mí, cuando yo no leía eso, porque yo en ese momento creía que habían sido los árabes, digamos, entre comillas, los que habían volado la embajada. Porque digo, no digas los árabes, ¿qué me voy a poner a pensar? Toda esta retorcidez que apareció después. Ok. Entonces, para aclararle a la gente cómo se mueven las historias oficiales con un gobierno que dice hay un cráter porque hubo un coche bomba, los periodistas que durante 5 días ven que no hay ningún cráter y una semana después aparece un cráter. Entonces, esta es la prueba que tenemos nosotros para decir, el Estado argentino participa en la planificación de un encubrimiento y de una falsificación y una plantación de falsa prueba. Este es el modelo. Terrible. ¿Me permiten agregar algo para que me instruyan? Sí. Ustedes hablaban fuera de cámara hace un rato de un testigo que cita Fait. El Sí, testigo el juez. Selarri. No, Fay no. Es un testigo que en realidad está en el fallo. Ajá. Y Fay, lo que hace Fay con el libro, cuando decirlo. publica el libro Fay, en el año 2001, Sí. copia, al 50% le chupa las medias a los sionistas. Se lo pasa diciendo que él era un pro-sionista y pone fotos donde le dan premios en Israel. Y todo. Bueno, 50%. Y el otro 50% copia él. O sea, hace un desarrollo bastante preciso y bastante completo de todo lo que habían investigado. Que no había sido tan mala la investigación. Lo que fue malo fueron las conclusiones. Claro. Entonces, ahí aparece el testigo Selarri.
¿Qué dice el testigo Sedarri? El testigo Sedarri dice, vamos a aclarar a la gente las cosas. Porque hasta ahora tenemos manipulación del cráter y coche bomba. Y después quiero que me hablen de la Academia Nacional de Ingeniería. Vamos a hablar de eso. Entonces, la historia oficial dice, vinieron unos tipos con un coche bomba, se metieron y lo hicieron estallar. Y el testigo Sedarri dice, era pariente del jefe de policía. Entonces, el hombre, ¿qué es lo que vio? Estaba ahí, en la escena del crimen, y vio un tipo que venía corriendo con la calle, con un aparatito con lucecitas. Ese tipo se subió a un auto, y después que se subió al auto, voló la embajada de Israel. Entonces, el testigo Sedarri es una prueba, otra vez, oficial, de que no hubo un coche bomba, sino un tipo... No es del diario musulmán. No, es una prueba oficial, que se publicó en esos días, que hay cosas que lo publicó el Fight en su libro, pero que se le ocultan a la población argentina y al mundo. Se le oculta a la población argentina y al mundo que hubo un testigo que vio un tipo con un aparatito de los de control remoto. Entonces, esta es la segunda evidencia de cómo las pruebas están. Se le miente a la población haciéndole creer que las pruebas no están. No, las pruebas de felonía, de torpeza y de mentira están. Este es el método científico inductivo. Parte de los hechos va para arriba. Este es el método científico. No de que fue Hezbollah después de que... Sedarri es interesante por varias cosas. Primero, o sea, el tema es así. Sedarri iba a descargar los sanitarios, un chofer, y se encuentra que en el lugar donde iba a parar, ahí en la esquina de Córdoba y Libertad, había un Peugeot 504 marrón, y atrás, con 4 tipos arriba, un Ford Falcon azul. Y en la puerta del Peugeot había un tipo. Entonces Sedarri se acerca y le dice al tipo que le mueve el auto. Y el tipo no le da bola. En eso viene corriendo desde el Cerrito una persona. Llega con un aparatito en la mano, con ese aparatito con las lucecitas. Llega, habla 2 palabras con él, que el tipo dice, eso es lo que dijo el tipo, ahora, que le parecía que hablaban en hebreo. O podía ser también en árabe, después dijeron. Pero en principio dijo, bueno, no sé, pero el tipo era un chofer, ¿no? Que podía saber si era hebreo. Bueno, hablaba un idioma raro. Entonces rápidamente el tipo se sube al auto, el otro que estaba parado, que había discutido con Sedarri, se va caminando, no sabe bien a dónde se fue. El tipo se sube al auto, arranca el auto, y cuando arranca el auto no alcanza a cruzar la calle Libertad, es cuando vuelve la embajada. Entonces Sedarri toma la patente del auto, los 3 últimos números. Del Ford Falcon no, el Ford Falcon lo sigue, se van por, creo que doblan en Paraná. No sé si doblan en Paraná o siguen por Córdoba. Sedarri le cuenta a la madre, porque eso fue a las 2 de la tarde. La madre le cuenta a otro hijo que trabajaba en la comisaría, era oficial de la comisaría de Vicente López. Este le comenta al comisario, y el comisario habla con la central. Entonces le dicen, a ver, entonces lo agarran a Sedarri ese mismo día a la noche y lo llevan a la casa de gobierno. Y ahí lo interrogan. O sea, la seriedad que le dieron, lo llevaron a la casa de gobierno, lo interrogó. Estaba Virán, estaba Corach, estaban todos, el jefe de policía, todo. Y el tipo hablando ahí, el hermano. Al otro día lo hicieron ir al departamento de policía a hacer los identikit. A Bisordi no le dijeron nada. Bisordi nunca se enteró que existió. O sea, esta manipulación de otra prueba... Vamos a ir cerrando el bloque, dale. Rápidamente, no le informan al juez Bisordi. Y vayamos a la otra prueba fundamental. Durante un largo tiempo se discute, ¿fue adentro o fue afuera el atentado? Entonces, se le pide una pericia a la Academia Nacional de Ingeniería. Pero permíteme... termino rasgando porque se nos va el tiempo. Y hay que presentar la otra prueba. La Academia Nacional de Ingeniería dice la explosión fue adentro, lo publica La Nación, y cuando La Nación, no ustedes, y cuando La Nación publica, se expidió la Academia Nacional de Ingeniería porque había una discusión, la Embajada de Israel acusó a la Corte Suprema y al Diario de la Nación de antisemitas, y a partir de ahí empieza
Nuevamente, expliquémoslo a la gente. La prueba aparece y cuando aparece una prueba que pueda molestar, aparece un proceso de reencubrimiento o de sobreencubrimiento y de estigmatización. O sea, al que ponga en duda la verdad de la historia oficial, lo acusamos o de terrorista o en este caso de antisemita. Perfecto. ¿Querías agregar algo rápido? Queda medio minuto. El tema es, ¿por qué se hizo por qué se llegó a pedir la pericia a los ingenieros peritos designados por la Academia de Ingeniería? Porque resulta que estaba controvertido el coche bomba. No, estaba controvertido porque había dos pericias que decían que la explosión había sido interior. Una del arquitecto León, que era de oficio, y una del ejército. De un experto del ejército, entonces además estaba controvertido. Entonces los sionistas, que eran parte querellante, para zanjar esa controversia, recomendaron hacer una pericia científica. Y ya tenían elegidos los peritos, por supuesto. La corte, que en ese momento estaba del otro lado, se había dado vuelta, yo creo que era porque había volado una AMIA. Porque los tipos le encubrieron y le vuelan la AMIA, le ha caído mal. ¿Te imaginas? Yo los encubro y encima me meto los bombazos. Le he dado por el forro, ¿no? Entonces, como estaban en esa tesitura de medio, ¿qué hicieron? Terminame porque se terminó. Le dieron lugar al pedido de la querella sionista, de la pericia científica, pero fueron a la Academia Nacional de Ingeniería para que designara peritos. Con eso peor le salió. Le salió peor el juego, porque la Academia Nacional volvió a decir que fue adentro de la explosión. Claro, hasta ese momento nadie decía que fue adentro. En ese momento estaba claro que había sido adentro. O sea, estamos años 75, no se sabía. Años 75. Tengo que terminar, me están pidiendo que termine. Entonces, lo que para mí es clave es que cómo la Corte se puso mal, porque si no hubieran llamado una pericia científica de peritos elegidos por los sionistas, que hubieran dicho que la explosión era afuera. Ya los tenían, no sé quién eran los peritos, era uno de Córdoba, que ya habían hecho una pericia que decía que había sido afuera. Muy bien, te agradecemos, ingeniero, y después continuamos con el tercer bloque sobre el terrorismo, en contraposición a la paz que todos anhelamos.